Hola, bienvenidos a Vapa Podcast, volviendo al primer amor. Hoy hemos invadido aquí este lugar, en el lugar de Stephanie y Mayra. Estamos el pastor Misael y un placer tener por acá al pastor David Alfano, que va a estar acompañándonos y compartiendo con nosotros en esta tarde. Gracias por acompañarnos, David. No, hombre, muchas gracias, Misael, gracias al equipo y bueno, es un honor para mí poder compartir de lo que Dios nos ha dado y bueno, adelante, adelante, Bueno, vamos. entremos entonces en materia y ¿qué tal si hacemos una oración para Sí, iniciar? cómo no. Padre Dios celestial, te damos gracias, gracias en este día por ese privilegio, Señor, de poder inquirir en tu palabra, Señor. Gracias Amén. por el privilegio de poder accesar a tu palabra, Dios, y que sabemos que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables. Y queremos que hoy, Señor, seas tú hablándonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy continuamos con el estudio del libro de los Hechos, donde recordarán, lo han iniciado Mayra y Stephanie, y estamos hoy en el capítulo 3 del Ok. libro de los Hechos, y sucede un evento muy especial, un milagro. De hecho, capítulo 2 de Hechos, versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos Amén. por los apóstoles. Y yo creo que esto lo dijo Lucas para dar continuidad al capítulo 3 y hablar sobre estas señales y estos milagros que Sí. estaban sucediendo. Y pues vamos a leer los versículos que vamos a estar abarcando el día de hoy. Hechos capítulo 3 versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Qué tremenda historia acabamos de leer. Sí, 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 es una de las historias, pues, donde encontramos muchas cosas hermosas, muchas aplicaciones, Ujú. muchas bendiciones, mucho propósito y bueno, arrancamos con el versículo 1, donde Pedro y Juan iban juntos al templo, la hermosa, a orar a la hora novena, la hora de la oración. Me resaltan algunas cosas, Pedro y Juan. Pedro y Juan. Pedro era distinto a Juan, Ujú, sí, aunque tenían el mismo oficio, pero Juan se fue ennobleciendo conforme pasa el discipulado de los 3 años y medio. Y Simón Pedro parecía que nunca iba a cambiar. Arrebatado, mocha orejas y mm, luego cobarde. Nunca confíes en tu carne. A veces eres muy valiente y terminas siendo un cobarde. Nunca confíes. Entonces, Pedro así era, Simón Pedro, y Juan empezó a ennoblecerse de ser el hijo del trueno al discípulo amado. correcto. Se fue convirtiendo de ser el que quería hacer caer fuego del cielo, terminó cuidando a la mamá de Jesús. O sea, fue una transformación muy evidente. Pero iban juntos, esto es interesante porque no eran iguales, no tenían la misma personalidad, no tenían el mismo carácter, quizás no tenían los mismos gustos, no tenían su misma visión de vida, pero iban juntos y esto es muy, muy de Dios. Dios a veces nos une con gente que nada que ver. Y verlo en el trasfondo, digamos, sí, lo que estaba sucediendo, que esto lo estaba haciendo el Espíritu Santo. Sí, 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 sí. Eh, El tema es que Pedro
y Juan iban juntos, Sí, tenían un propósito. Esta es una gran enseñanza. Los propósitos de Dios nos unen. correcto. No tengo que pensar como tú, ni tú tienes que pensar como yo. Muchas veces lo que yo necesito es tu pensamiento, tu manera de ver la vida que quizás amplía mi visión personal. Por eso es bueno habitar los hermanos juntos en En armonía. armonía. Hechos 2 dice, y estando los 120 en el aposento alto, unánimes, juntos. Un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo pensar. Sí, una misma meta. Y bueno, suben juntos al templo de la Hermosa, suben juntos. Esta palabra me encanta porque subir tiene un significado aquí. Todos los grandes acontecimientos en la historia de la Biblia sucedieron subiendo. El Ya. monte Ararat, ahí subió el arca de Noé. El monte Moriah, ahí subió Abraham con Isaac a sacrificar a su hijo. Que al fin el ángel de Jehová, Cristo, lo detiene. Pero el monte Horeb, ahí Moisés, la zarza le llamó el monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas. El monte Calvario, que incluso el monte Moriah se dice que es el monte Calvario. Y que ahí es donde nuestro Señor consuma nuestra salvación. El aposento alto, que es donde recibimos el Espíritu Santo. Y es interesante que todo, si tú quieres cambiar algo en tu vida, nunca lo vas a hacer aquí abajo, tienes que subir. Tienes que subir. Si tú quieres que algo cambie en tu vida, no lo vas a cambiar acá abajo, tienes que subir. ¿A dónde? Si entendemos el monte Sión, si entendemos el trono de Dios, si entendemos es subir a Dios, es orar, subir a Dios es adorar. Y encontramos a Pedro y Juan subiendo con Sí, un mismo propósito y, digámoslo así, teniendo el protagonismo, pero se les une a la escena un hombre cojo. sí, 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 sí. Déjame añado aquí esta parte, porque subían a la hora novena, Ajá, la hora de la oración. En los tiempos de los evangelios, la hora cero era a las 6 de la mañana. correcto. Entonces la hora novena era a las 3 de la tarde, la hora de la oración. ¿Por qué era la hora de la oración, la hora novena? Porque en la ley o la tradición judía, el sacerdote ofrecía un sacrificio. Entonces, cuando se derramaba la sangre, se abría un portal Donde venían y pedían. para orar al Padre, Sí, orar a Dios. Entonces, a esa hora tenías que ir. Y esta tradición o ley de la ley era una sombra de la hora novena de Cristo en el Monte que Calvario, muere también en la hora que novena. muere a la hora novena, pero su sangre no es temporal, sino que su sangre es eterna. Mm, Y vía esa sangre se abre un portal, un camino para llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Entonces, a la hora novena, a la hora de la oración, suben a orar y coincidentemente o diosidentemente suben al cojo. sí, porque dice también que era traído Sí, un hombre cojo de nacimiento y hay situaciones a veces que pueden ser temporales, pero aquí era algo que él venía arrastrando sí, desde desde su que niñez. nació. Sí. Más adelante dice que tenía 40 años. Ujú. Y el número 40 significa mentalidad. El número 40 es mentalidad. Cuando Israel no cambió su mentalidad, pasó 40 años en el desierto. Su mentalidad es 40. Si tú quieres cambiar tu mentalidad, el número bíblico que vas a encontrar es el 40. Incluso, si tú quieres dejar de tomar Coca-Cola, Mm, resiste 40 días. Y el día 41 te animo a que la pruebes y ya no te va a gustar. O sea, ya te rompiste vas a con ver ese mal azúcar. hábito. ¿Sí? O sea, tú quieres cambiar un hábito, prueba 40 días. Cigarro, cerveza, marihuana, maldecir en el carro, que es Ujú. muy común. 40 días, amárrate y se va a convertir en un hábito. Y bueno, tenía 40 años sin caminar, jamás caminó. Y cuando llega, pues se emociona. Bueno, lo dejan en la puerta. Esta parte a mí es de mis favoritas de esta historia, porque quiere decir mucho. O sea, lo dejan en la puerta.
a pedir limosna. No entraba al templo, pero tampoco se iba. Y esta es una ilustración muy triste. Que estaba entre azul y buenas noches, pero ¿Sí? no definido. No entraba al templo, pero tampoco se iba. O sea, vivía de las migajas. Y Dios no tiene migajas para sus hijos. Dios tiene un lugar en la Wow, qué mesa. tremendo. O sea, Sí, es cierto. Dios no tiene migajas. Aquella mujer tocó el corazón de Jesús, la sirofenicia. Ujú. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y que dijo Jesús, wow, váyase a su casa. Era todo lo que quería, probar tu fe. Y la mujer no se llevó migajas, se Ujú. llevó la sanidad, la liberación de su hija. Y este hombre vive 40 años sin caminar y lo ponen en la puerta. No entra, pero tampoco se va. No se compromete, pero tampoco se va de marihuanote al mundo. No se va al mundo de pagano. Pero tampoco es discípulo. Está en la puerta y lamentablemente hay mucho cristiano en la puerta. Ya, No que entra, no entran, pero tampoco pero tampoco se son, van. se O sienten sea, tan dignos que no pueden ir a pecar, pero tampoco no se quieren comprometer. exacto. Entonces, este tipo de cristiano es muy común. Y perdón, quizás sea la mayor parte. ¿Por qué? Porque son infelices. O sea, no son felices en el mundo, no se van al pecado, Ya. no se van a morir en pecado, feliz, y se van a ir al infierno bien arrepentidos, pero al menos en la tierra fui feliz pecando. No, no son felices ni pecando, hablando carnalmente, pero tampoco son felices. Encontrar la plenitud en Dios. Exacto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. David dice en el Salmo, hacer tu voluntad, oh Dios, Me ha agradado. me ha agradado, y quizás una traducción, quizás un poco más contemporánea diría, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha hecho feliz. Ujú. La felicidad del hombre está escondida en la voluntad de Dios. Un hombre feliz es aquel que vive en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este hombre tiene 40 años viviendo en la puerta, infelizmente, Condicionado a estirar la mano solamente a ver qué le daban. sin poder vivir todo lo que Dios tenía para él. Y viendo a Pedro y a Juan, les insistía, Le rogaba, dice, que le dieran limosna. oye, iba a decir algo, pero a lo mejor no lo digo. No, dilo, ya. Vio a Estamos los abiertos apóstoles, hoy. vio a los apóstoles y se emocionó. Dijo, estos son apóstoles. Y pues ya es que los apóstoles Traen tienen lana, mucha que dijo. lana. Pero en aquellos años no tenían lana. Aquellos No, no, años no, no. los apóstoles eran distintos. Es una broma, es un chiste. Pero resulta que insistía, le rogaba. Ujú. Y Pedro hace algo muy interesante. Fijan sus ojos en este hombre. Pedro y Juan fijan sus ojos en este hombre. Este es el poder del enfoque. O Sí. sea, eh, ellos iban a orar, pero se topan con un caso y se enfocan en el caso. No, hay algo importante en el El interés enfoque. también de quererlo ayudar, porque Sí, los que no querían ayudar, no le voltean a ver la vista, no lo voltean a verlo, sí. porque querían ignorarlo. ¿Cuántos superestrellas, perdón, super pastor, perdón, super ungidos Superapóstoles. no tienen la humildad de, de ver al necesitado? Y en esta historia, Pedro y Juan tienen la humildad de ver a un hombre discapacitado o incapacitado, infeliz, que, déjame añado algo, no merecía ser sano. Es más, no pidió ser sano. Y aquí está lo fabuloso de la gracia. Correcto. Sí, él no estaba pidiendo Jesús, sanidad. Jesús sanó a gente que no merecía. Ujú. Oye, es que merezco que me sanes. No, Jesús sanó gente que no lo merecía. ¿Por qué lo hizo? Porque Él vino a traernos la gracia. Él vino a consumar la gracia. Y en esta historia, Él no pide sanidad, Él pide dinero. Él quiere seguir viviendo infeliz. Él no merece ser sano, no se lo ganó. Ujú. Porque no se arrastró al templo lo más cercano al altar o llegó con alguno de los fariseos o con algún O sabiendo sacerdote. que era la hora novena, no se arrimó a orar. Sí, o sea, no lo merecía, pero esta es la gracia. Y a veces nosotros tenemos que dejarnos guiar por la gracia más que por la vista. Entonces ellos se enfocan, lo miran fijamente y le repiten lo que ellos están haciendo. Míranos.
Ya. Y este pasaje a mí me encanta porque yo descubrí algo. Míranos, deja de ver tus pies incapacitados. Deja de ver tu enfermedad, deja de ver tu imposible, deja de ver que no puedes y ve a aquel, pon tus ojos en aquel que sí lo puede, que todo lo puede. Wow, qué Deja de tremendo. ver tu condición y ve al Señor. Míranos, cuando Él dice míranos, Él le está diciendo, deja de ver tu condición, deja de ver tu circunstancia, tu enfermedad, tu imposible, tu necesidad y enfócate el poder del enfoque. Ujú, Simón Pedro camina sobre las aguas mientras está enfocado en Cristo. correcto. Cuando deja de ver a Cristo, Se se empieza a hundir. hunde. Hay poder en el enfoque. Cuando tú te tienes enfocado, incluso Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dice la Biblia que alzó sus ojos al cielo. Se enfocó. Hay poder en el enfoque. Y cuando tú pierdes el enfoque, te pasa lo de Sansón. Mm. Sansón tenía un ministerio poderoso y tenía un don impresionante. Que Rambo, ni que Arnold, ni No, que... no, no, Este y cuate lo estaba sabía. loco. Este cuate Sí. que Iron Man o que... Este era un superhéroe. Pero su vista se desviaba con las filisteas. Ujú. ¿Y qué le pasó? Perdió la visión. Estar mal enfocado te va a llevar a perder la visión, tu propósito. Wow. Pero cuando tú estás enfocado, se genera poder. Deja de ver tu condición, míranos. Y entonces él se les queda Sí, viendo, dice que estuvo atento mirándolos. esperando una moneda, esperando un billete, esperando algo. Y no se esperaba que Simón Pedro le daría la mano y le jalaría. A veces hay que jalar a esta gente. A veces Sí, a la gente así que es tibia, hay que jalarla. una sacudidita. Sí, hay que jalar que se ocupa, decía el Bronco. Entonces, le jala en el y le dice, yo no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Ya. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Pedro tenía algo. No tenía dinero, pero tenía a Cristo. Y Ujú. si tienes a Cristo, tienes más que el dinero. Así es. Tienes más que todo. Y le jala. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Lo que a mí me autoriza ministrar hoy en Gateway, por ejemplo, Ujú. lo que me autoriza a mí ministrar en mi iglesia o ministrar en los conciertos o ministrar donde me invitan, o lo que me autoriza a mí hablar de este pasaje aquí en este podcast, no es que sé Biblia, o no es que canto, o compongo, o incluso que estoy ungido. Lo que a mí me autoriza es mi tiempo a solas con Cristo. Correcto. Correcto. Si yo no tengo tiempo a solas con Cristo, yo soy puro show. Soy un profesional del micrófono. Pero yo no, lo que a mí me autoriza predicar, cantar, adorar, usted va a mi concierto y lo que usted ve en el concierto ya pasó en la oscuridad de mi casa, Ujú. en mi aposento. O sea, eso es En lo tu que me tiempo a autoriza. solas. Y Simón Pedro tiene noches, tiene días, tiene tiempo orando, tiene algo que le autoriza levantar al cojo. Hoy escuché algo de ti que muy valuable, que dijiste, lo que comienza en oración, Termina termina en en bendición. bendición. Sí, porque el cojo se levanta Ujú. Se y, firmaron sus tobillos, dice. y empezó a caminar, correr, saltar, danzar, bailar en el templo. Nunca había entrado. Ujú. Siempre estaba en la puerta. Pero la gracia lo llevó a hacer algo que nunca había hecho. Este es un tremendo pasaje. Porque gracia significa regalo inmerecido cual lo recibió. Pero la gracia no solamente es un regalo inmerecido, hay algo más profundo. La gracia me hace hacer algo que yo no podía hacer. Te habilita. Te habilita. Wow. Pero ¿a qué habilitó ese hombre? A caminar. La gracia le habilitó a algo más que caminar a este hombre. Le habilitó a convertirse en lo que nunca fue, un adorador. Así es, correcto. Le habilitó a hacer algo que no hacía, se convirtió en un discípulo. Eso es la gracia. La gracia no es nada más sanarte o darte un regalo inmerecido, es convertirte en alguien que no eres y que solo Dios pueda cambiarte. Y en cierta manera, porque volvemos, los protagonistas aquí es Pedro, es Juan, como apóstoles, pero viene a tomar
coopera en este asunto a lo que se viene después. Que la gente empezó a llamarse la atención con lo que había pasado con este Sí, hombre. ¿cómo no? Pues oye, este es el cojito, el tullido. Y lo encuentran brinque y Y brinque brinque, oye, ¿qué pasó aquí? Y entonces arrinconan a Pedro y a Juan porque el cojito empezó a dar testimonio. ¿y cuál fue el resultado? 5,000 personas. 5,000 personas recibieron a Cristo. Y aquí es donde entra el, lo que empieza en oración, termina Termina en en bendición, bendición. que es el mensaje del podcast. Qué tremendo porque cómo Lucas empieza con ese, en ese primer versículo del capítulo 3 que ¿por qué mencionar la hora novena? ¿Por qué Sí, mencionar que la hora de la oración? Porque lo menciona, que era la de la oración. y era inspirado por el Espíritu Santo Correcto. para darnos una guía de la vida. Si tú empiezas tu día en oración, lo vas a terminar en bendición. Ujú. Cuando compres tu casa, lo primero, que vayan a orar por tu casa. Ya. Cuando nazca tu niño, preséntalo delante de Dios. Cuando te cases, ven delante de Ahora. Dios a orar. Lo que empieza en oración termina en bendición. Ahora, esto no excluye problemas, No, 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 no. pero sí te da la habilidad de salir vencedor. Dios no nos prometió que el diablo no iba a forjar armas contra ti, pero sí prometió que no van a prosperar Que contra no van a ti. prosperar. Eso es correcto. La herencia de los siervos de Jehová, la herencia de los que tienen comunión con Dios. Ellos iban a orar y terminaron sanando un cojo y haciendo nacer de nuevo a 5,000 hombres, más sus mujeres, más sus niños. O sea, Ujú. y aquí es donde empieza el evangelio a esparcirse en Jerusalén de una manera bárbara. Correcto. Y todo es un mover del Espíritu Santo, pero inicia con esto. Y creo que podemos quedarnos con eso de que el subir al aposento a orar Sí, te va a garantizar tu bendición. El subir a tu aposento va a garantizar no tan solo un buen día, no tan solo un día de suerte. No, 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 no. Te va a garantizar la bendición para los días que están enfrente de ti. amén. Y yo creo que, este, mientras mencionabas el número 40, yo creo que sí, tal vez, podremos romper con malos hábitos, pero también podemos crear buenos Exacto, eso hábitos. es más poderoso todavía. Crear el hábito de Empieza a orar oración, correcto. Échale ganas por 40 días. 40 días antes de lavarte los dientes, lavarte la cara, meterte a bañar. Dobla tus rodillas. 40 días. Es como la gente que va a caminar. Tiene tiempo caminando. El día que no caminan, sienten que están engordando. Sí, ya no sienten bien, claro. Sienten hasta culpa. Cuando tú empiezas a orar y no oras, no sientes culpa. Ujú. Sientes un hueco. Y yo creo que de lo que estás alimentándote, de eso es de lo que te va a dar más hambre. Y Amén. si tienes hambre de mundo, ay, algo está mal alimentado por ahí. Pero cuando tienes hambre de la palabra, cuando tienes hambre de intimar con Dios, es porque Amén. vas creando buenos hábitos y este, pues qué bendición, qué bueno poder saber que Dios nos habla a través de su palabra y gracias David, gracias por compartir con nosotros. El tiempo se pasa volando, el tiempo se pasa volando y Sí, qué bueno que me paras, porque si no yo le sigo, mano. Pero vamos a culminar este podcast y vamos a culminar con una oración. No sé si nos puedes Sí, cómo no. cerrar en una oración, David. Padre, gracias por la sangre de Cristo que nos abrió un camino, un portal hasta el trono, hasta tu presencia. Y nuestras oraciones pueden subir y bendiciones pueden bajar. Y yo pido hoy, Señor, por todos mis hermanos que están en la puerta, que no están comprometidos, que son tibios o hasta fríos. Y hoy yo pido que tu Espíritu Santo les jale del brazo y los Sí, Señor. levante. Y que puedan convertirse en discípulos, en amigos, en siervos, en gente de propósito. En el nombre de Cristo, yo pido que pongas en nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, un deseo por orar, sabiendo que lo que empieza en oración termina en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, muchas gracias, David. Y les invitamos a ustedes que
sigan conectándose para los próximos episodios y compartan este podcast con sus amigos, con sus vecinos, con sus trabajadores, con todos los que le rodean y sean de bendición. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.